Recientemente ha aparecido el informe TALIS 2024, el conocido como Informe PISA del profesorado, una amplísima encuesta patrocinada por la OCDE, organismo, no lo olvidemos, más económico que educativo, sobre las condiciones de trabajo del profesorado, o dicho de otro modo, la visión del profesorado sobre la educación. El Estudio Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje 2024, TALIS, por sus siglas en inglés, es la mayor radiografía internacional sobre el profesorado, para el que solo en España han sido entrevistados 17.158 docentes y 1.013 directores de centros educativos públicos y privados. El informe se publica cada 6 años. La última edición se presentó el pasado 6 de octubre y Andalucía es una de las 9 comunidades que ha participado como muestra propia. Habría encontrado versiones distintas, diversas en los titulares de los medios, desde el catastrofismo apocalíptico sobre la indisciplina y el desorden en las aulas, la ansiedad, el estrés y la burocracia como rasgos dominantes del trabajo del profesorado, las lagunas de su formación, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de titulares más o menos interesados, hemos querido acudir a un buen conocedor del informe. Es profesor de didáctica de la Universidad de Málaga y participante en el foro y la discusión pública con textos en el Diario de la Educación o Diario Red. Se trata en este caso de Manuel Fernández Nava, que tenemos al teléfono. Creo que lo tenemos ya al teléfono, ¿no, Curro? Hola, Manuel. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bienvenido a Redes Dice Radio y nuestro agradecimiento más cordial y más sincero. Gracias por atendernos. Un auténtico placer estar con vosotros. Vale, pues. Hola, Manuel. Bueno, pues vamos a empezar. Hola, muy buenas. Tenemos muchas preguntas. Si las respuestas son más o menos cortas, pues tendremos tiempo para muchas más, ¿no? Como tú ves. Sí, bueno, lo primero yo me gustaría para destacar para los oyentes, aunque creo que lo habéis dicho, que el informe TALIS lo que ofrece es la perspectiva del profesorado. Nada más y nada menos, ¿vale? Es decir, sí, una información muy importante, pero que, bueno, pues siempre hay que poner en cautela, pues porque necesita de alguna manera ser contrastada, porque a mí me encantaría verla contrastada con la del alumnado, por ejemplo, ¿no? Las familias, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que en la línea de lo que habéis visto en los titulares, yo me quedaría quizás con una de las cosas sí que ha salido más potente. A mí me parece que una de las cosas que más destaca es lo de la disciplina, ¿no? Lo habréis visto en los titulares, ¿no? Esa idea de que la disciplina es pues una de las preocupaciones más importantes del profesorado de manera mayoritaria, especialmente del de secundaria, y que bueno, ha derivado en auténticas declaraciones, a mí me parece que bastante polémicas, ¿no? Porque además nadie parece entender, cuando se habla de disciplina, se entienden otras cosas. O sea, yo he oído hablar de agresiones, faltas de... Cuando realmente lo que se está midiendo en TALIS por lo que se pregunta es por cosas tan sencillas como interrupción en clase, tiempo que se tarda en empezar la tarea. Es decir, me parece que esa es una revelación de la preocupación del profesorado sobre este tema que se manifiesta en TALIS. Refleja, yo creo que para mí, dos cosas muy importantes. Una es la concepción de la docencia que tiene el profesorado de secundaria y otro es el nivel de malestar docente, ¿no? De hecho, que se ha llamado el malestar docente. Y a mí me parece que son cosas muy preocupantes, ¿eh? Y que vienen de largo, además. Hay 2 periódicos, incluso, que han dicho España tiene un problema con la disciplina escolar. Te estoy hablando... literalmente, y otro periódico indica que Andalucía es líder nacional, la que tiene un mayor número de profesores agobiados por mantener orden en la aula. Eso son citas literales de los periódicos, ¿no? Sí, además es muy curioso, fíjate que me alegra mucho que me diga eso, porque yo leía medios de comunicación de signos totalmente diferentes, titulan muy parecidos, ¿no? Lo cual me parece... una cosa que yo digo siempre, ¿no? Que es la falta de cultura de lo que significa educar que tenemos en muchos espectros políticos, ¿no? De lo que es la educación. Sí, yo lejos de pensar que el problema es un problema de disciplina, a mí me parece que lo que refleja el informe TALIS es un problema de cultura escolar, ¿vale? ¿Por qué? Porque
yo soy muy crítico, si me habéis leído algo, yo soy muy crítico con todas las pruebas diagnósticas y con este tipo de informes, porque al final para lo que sirven es para quedarnos con un dato que alimenta un titular, que alimenta pues discursos de todo tipo, ¿no? Cuando la gracia de esto está en tratar de cruzar los datos y ver realmente qué realidad están describiendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, si juntamos esa declaración de la disciplina, si lo juntamos con los datos de, por ejemplo, cuáles son las prácticas escolares que más declara el profesorado hacer, que tiene que ver con la enseñanza más clásica, si lo juntamos, por ejemplo, con los datos de cómo se ha producido a lo largo de los años un aumento de la diversidad en la aula, lo cual es una buena noticia, a mí me parece, y lo juntamos con los niveles de autonomía profesional que ellos declaran y, por supuesto, el dato de burocracia, a mí me parece que lo que se está planteando ahí es que, claro, la tendencia la concepción de lo que es de una gran parte del profesorado, dar clase en una aula en la que ya no está la élite del sistema, hablando de elitismo, ¿vale? Sino que está todo el alumnado, que es lo que debe ser, una enseñanza comprensiva, lo que obtenemos es que la sensación que tiene el profesor es que necesita hipercontrolar la aula. Entonces, claro, ahí se produce esa tensión que se cristaliza en la declaración de que es que tenemos un problema de disciplina. No tenemos un problema de disciplina, tenemos un problema de cultura escolar y de recursos. Mira, Manuel, ¿y los problemas que aparecen en TALI son comunes a todo el profesorado o diferencia por etapas educativas o titularidad de los centros, público o privado? Claro, a mí me parece, la diferencia más importante me parece la que se refleja entre primaria y secundaria de manera permanente, ¿vale? O sea, es una constante permanente, ¿no? ¿Y cuál es esa diferencia? Pues mira, por ejemplo, en primaria suele haber más diversidad que en secundaria, lo cual quiere decir que de alguna manera nuestro sistema no termina de ser inclusivo. A medida que se avanza, se va filtrando, ¿vale? La autoeficacia, para cualquiera que nos escuche, la autoeficacia es la manera en la que el profesorado se siente eficaz para determinadas cuestiones, ¿vale? O declara sentirse eficaz. Suele ser más alta en primaria que en secundaria. La capacidad de conocimientos pedagógicos, todo suele ser más alto en primaria que en secundaria. Eso, a mi juicio, no se explica solo por la edad del alumnado, ni por las características de la etapa. Lo que refleja es ese patrón de diferencia, una cuestión que a mí me parece muy interesante, que es la identidad profesional. Es decir, cómo se considera o cómo considera que es su profesión y en qué consiste el profesorado de secundaria y el profesorado de primaria. Y esto a mí me parece que es muy interesante. Si queréis, ahora hablamos de esto, porque yo creo que de alguna manera está en el centro de muchos de los problemas que hay. De la percepción que tiene el profesorado de su propio trabajo, claro, evidentemente. ¿Y de qué debe ser? ¿De qué debe ser? ¿De qué espera? Que además esto, como imaginaréis, pues también incide mucho en el famoso malestar docente, ¿vale? Entonces, claro, si nos fijamos en la historia de la secundaria, que nace de una manera, históricamente, pues como una etapa de filtrado, de selección disciplinar, y ahora se encuentra con una función totalmente diferente, una secundaria que debe ser inclusiva, y a un profesorado al que no se le ha dado una alternativa de esa identidad profesional, ni se le han dado los recursos, ni el acompañamiento para hacerlo. Entonces, esto explica, a mi juicio, ese patrón de diferencia sistemático en todos los aspectos entre primaria y secundaria. Mira, y otro de los resultados que se han destacado es el aumento del estrés en el profesorado. En concreto, hablan de 1 de cada 6 profesores por cuestiones muy diversas: clima del aula, burocracia, diversidad, evaluación. ¿Tú cómo valoras ese resultado del aumento de un profesorado estresado? Claro, eso tiene... Vamos a tratar de hacer porque eso tiene tela. Yo creo que efectivamente, claro, es que poco el tema de estos informes, que para hacer análisis medianamente serio, pues hay que profundizar en muchas cosas, ¿no? A mí me parece que el tema del estrés es un tema que refleja, de nuevo, ese malestar docente. Y además un malestar docente que en ocasiones a mí me parece que está más que justificado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la burocracia, que yo siempre lo vinculo con las declaraciones de la autonomía, ¿no? Lo que vemos es que el profesorado español tiene una autonomía
que básicamente es un permiso, o sea, es una autonomía muy tecnocrática. Yo puedo decidir sobre técnicas, pero no puedo decidir sobre cuestiones de proyecto educativo, de ideología educativa, de política educativa. Es decir, la autonomía está acompañada de mucha burocracia y está acompañada de ser una cosa meramente técnica. Ese malestar es patente de alguna manera. Se está pidiendo un profesorado muy involucrado, pero luego se le está diciendo que participe en lo justo y con unas cargas de burocracia brutales, ¿no? Entonces, ese malestar es normal. El malestar del que hablábamos antes, ¿no? Ese estrés de, bueno, pues por tener aulas muy diversas en las que pues además no encuentra una identidad en la que enfocarla, sigue teniendo una cultura escolar y una concepción de lo que es dar clase pues muy anticuada. Entonces todo eso genera un estrés. Pero sin embargo es curioso, y esto a mí me parece de las cosas más reveladoras del informe, y yo no he leído estos análisis mucho por ahí. Fijaros que España tiene los datos más altos de satisfacción docente. Sí, eso queríamos hablar luego también, evidentemente. Claro, hay una paradoja que a mí lo que me indica, y esta es una opinión personal, ¿vale? Porque no, o sea, ahí necesitaríamos contrastar mucho más datos. Lo que me indica es desmovilización del profesorado. O sea, lo que me indica a mí es que tenemos un profesorado en un estado pues prácticamente conformista, no por ello, sino de aceptar una realidad en la que se siente atrapado un poco. Y claro, eso dificulta mucho la implicación. Entonces, las condiciones laborales pues pueden estar más o menos bien, pero no hay realmente una motivación por implicarse en esa autonomía que decíamos o en la mejora del trabajo de aulas, pues porque no hay recursos y no es una cuestión de mala voluntad de ellos, ¿no? Esto quiero dejarlo claro. Eso te lo he leído y efectivamente es una interpretación muy interesante, es decir, del alto grado de satisfacción del profesor español que se destaca en el informe, y tu interpretación es como desmovilización e inercia institucional, llega a decir. Claro, porque fijaros, estamos hablando de un 95% de satisfacción docente en primaria, y un 97% casi en secundaria, o sea que incluso en las dos etapas, ¿no? Sí. Claro, yo esa interpretación la hago cruzándola con lo que os digo, ¿no? Con la sensación de cómo funciona, de cómo se concreta la autonomía docente y de en qué aspectos sienten estrés y de cómo es la cultura docente y la burocracia. Me parece que lo que está indicando es que tenemos un profesorado pues hastiado. Es decir, simplemente, pues encuentra un espacio en el que estar laboral, en el que las condiciones son medianamente razonables, en un entorno además de condiciones laborales en general en las profesiones pues delicado, pero que no se está involucrado en una transformación educativa o pues porque el sistema no lo deja posicionarse ahí. Entonces me parece que eso es muy preocupante y que un sistema, o sea, una noticia para estar preocupado. Sí, y yo la cruzo también, Manuel, con otro dato que me ha resultado interesante, que era el grado de autonomía por el profesorado. Se llega a decir alto grado de autonomía en el aula, eso, pero escasísima participación en niveles estratégicos, políticos, institucionales. Es decir, hay un contraste ahí enorme. Claro, eso es muy grave. Yo es lo que decía antes, ¿no? La autonomía consiste en una autonomía técnica, burocrática, ¿no? De lo que tú dices, ¿no? Desde el aula y esa sensación de la que todos los que hayamos pasado por la escuela, pues tenemos cierta sensación de que dentro de cada aula, pues cada uno hace un poco lo que quiere, ¿no? Tiene cierta libertad para hacer lo que quiere, pero no hay siquiera una sensación, y esto es algo que yo también siento a medida que voy pasando y hablando con compañeros y compañeras, por ejemplo, de proyecto educativo. O sea, de facto esto que tú estás señalando, a mí me parece que se carga la descentralización educativa que tenemos en nuestro país. O sea, lo interesante sería que el profesorado de nuestro país, que la comunidad educativa, familias también y alumnados, pudieran participar de manera, o sea, la autonomía de centro a través de esos proyectos educativos fuera un hecho. Y lo que estamos viendo aquí es que la autonomía se concreta prácticamente en la selección de técnicas para aplicar un currículum y poco más. Dice que en el aula, después en el currículum, en el centro, incluso, bueno, mucho menos en política educativa, por supuesto, ¿no? Claro, es muy grave, es muy grave esta situación. Por lo que os digo, porque creo que de hecho desarticula totalmente las bondades de la descentralización educativa. O sea, nosotros tenemos un sistema educativo descentralizado porque la idea es atender mejor a las características concretas de cada contexto.
Si eso no se está plasmando en una autonomía real de los centros, pues no tenemos, se está desarticulado eso. Ya. Mira, vamos a cambiar un poco el tercio porque teníamos interés en hablar del tema formación del profesorado. Según el informe, el profesorado español es especialmente crítico con su formación, tanto la formación académica como inicial como la didáctica por el aula. En concreto, 4 de cada 10 profesores considera que su formación es insatisfactoria, y más de la mitad si nos referimos a los aspectos prácticos o a la atención al aula, al alumnado con necesidades educativas especiales. ¿Cómo ves tú este tema de la formación? ¿Hay un problema con la formación por el profesorado de este país, como refleja esa insatisfacción del informe? Bueno, yo sí creo que hay un problema con la formación inicial, y yo soy además profesor universitario y lo digo con toda la transparencia del mundo. Yo creo que de manera generalizada hay un problema con la formación inicial en todas las profesiones, en magisterio igual, y especialmente en el tema de secundaria, en el máster de profesorado, ¿no? Porque además, fíjate, y yo creo que el problema del que adolece la formación inicial es el mismo del que adolece después la práctica educativa en los centros escolares, que es una formación muy disciplinar, una formación muy teórica, una formación con poca o ninguna escasa conexión con la práctica. Y esto además, no sé si conocéis esta idea de lo que es el isomorfismo, que lo que viene a decir es que aprendemos mucho más potente lo que vivimos que lo que nos cuentan. Entonces, de alguna manera, el profesorado que en su formación inicial lo que vive, salvando honrosas excepciones, es una experiencia muy parecida a la que ha vivido como alumno en el colegio. Por lo tanto, cuando llega al colegio, lo que hace es reproducirlo. No hay, como refleja el informe TALI, experiencias de inducción docente o de acompañamiento. Las experiencias son estas de investigación-acción, que son las que han demostrado de alguna manera tener la capacidad de transformar más las prácticas, pues son escasísimas. Es que el dato lo tengo por aquí, es muy bajo, apenas un 31%, ¿vale? Mientras que, o sea, son muy superiores en el resto de nuestro entorno, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso representa un problema, claro, problema. Estamos reforzando en la formación inicial lo que no tienen que hacer. En este caso, la percepción del profesorado que refleja el informe se corresponde con la realidad. Esa insatisfacción tiene bases reales, ¿no? Sí, yo afortunadamente creo que cada vez eso va cambiando poco a poco, pero yo sí que creo que eso, insisto, es un problema. Para mí el problema es que en todas las etapas del sistema educativo, incluido la universidad, entendemos la profesión de una manera muy parecida, ¿no? Esa cultura escolar, esa identidad docente, de yo llego, explico la lección y eso ya cambia las cosas, ¿no? Entonces, ese problema está ahí, claro, como está en primaria y como está en secundaria. Uh-huh. Mira, Manuel, y me gustaría un poco que te definieras sobre una afirmación que le leía a Andreas Schleicher, el director del informe PISA, que, bueno, me llamó la atención. Digo, a ver qué opina Manuel de esto. Dice, él decía que en España no se observa una profesión docente en crisis como en otros países. ¿Tú crees que la profesión española no está en crisis? No, yo no estoy de acuerdo con Andrea. Yo creo que sí que está en crisis. O sea, claro, eso es una opinión por mía eso, propia, ¿no? Claro, yo creo que a mí me preocupa mucho el que... ¿En qué consiste esa crisis, Manuel, del profesorado en España? Claro, yo creo que Andrea lo debe decir pensando un poco en el dato del bienestar docente que saca TALI, ¿no? Pero a mí me parece que hay una identidad docente en crisis, pues porque tenemos un sistema educativo del siglo XX que trata de atender al alumnado con una visión de lo que debe ser esa atención del siglo XIX y una burocracia de la misma época. Es decir, nosotros tenemos un sistema educativo comprensivo, inclusivo, en el que está todo el alumnado y seguimos pretendiendo atenderlo con una idea de la escuela segregadora. Entonces, esto provoca un conflicto enorme en la identidad del profesorado, de todos los niveles, pero especialmente del de secundaria. Y ese conflicto, esa crisis, es lo que provoca uno de los malestares docentes muy grande, porque además no se ve acompañado o no se le están dando soluciones a nivel de recursos, a nivel de otra alternativa de cómo concebir la profesión docente. Entonces, ese malestar docente... De identidad, ¿no? Sí. De identidad docente, ¿no?
Sí, evidentemente, claro que hacen falta recursos, ¿no? Vuelvo a decir que esa crisis de identidad docente se alimenta también gracias a la falta de recursos, ¿no? Pero tiene que ver con esta idea que habré leído mucho de que la escuela ahora es un parque de atracciones, de que es que hay que divertir al alumnado. Claro, de alguna manera, la identidad del profesorado sigue siendo atender a todo el alumnado, no solo a los que están ahí absolutamente seleccionados, con una manera de trabajar y unos recursos de hace 2 siglos, ¿no? Entonces, ese malestar docente a mí me parece muy preocupante y sí que me parece que genera una crisis que a medio y largo plazo va a tener difícil solución si no actuamos ya. Ya. Bueno, pues vamos terminando. Yo te pediría, Manuel, ya nos queda muy poco tiempo, casi en forma de titular. ¿Cómo crees tú que un profesor en Andalucía, en concreto, ya que hay datos también andaluces, debe leer este informe TALIS? ¿Cómo lo debe leer o qué conclusión fundamental debe quedarse? Bueno, yo creo que lo primero es que debe de leerlo con precaución y entre pinzas. Eso para mí sería sería... Porque es que de verdad que es muy fácil que cualquiera lea el informe, se quede con un dato y a partir de ahí elabore un relato total. Entonces debería leerlo con mucha precaución. Y luego yo creo que debe leerlo en clave de... vale, esto refleja lo que sentimos o siente la gran parte del profesorado, pero ¿qué escuela es la que yo quiero crear? Es decir, ¿para qué yo hago mi trabajo? ¿Cuál debe ser mi trabajo? Eso es lo que debería pensar. Y a partir de ahí, ¿qué necesito para hacerlo? Lo digo por declaraciones como la de la disciplina y demás, ¿no? Que a mí me parece que son, bueno, pues declaraciones o datos muy problemáticos. Ya. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias. Manuel Fernández Nava, profesor de didáctica de la Universidad de Málaga. Gracias por estar en Red Dice Radio y ten por seguro que echaremos mano de ti para futuras entrevistas porque el tema del mundo de la educación, como sabes, está con muchas aristas, ¿no? Un placer estar con vosotros y cualquier cosa que necesitéis estoy a vuestra disposición. Bien, y buena manifestación por en Palestina, que sé que vas ahora para allá, ¿no? Claro, hay que ir. Nosotros tenemos aquí también una sección siempre de no olvidar a Palestina, por lo tanto estamos en sintonía. Hace más falta que nunca. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel, y hasta pronto. A vosotros, compañeros. Hasta ahora. Bueno, ¿qué os ha parecido? Ha sido bastante esclarecedor el asunto del informe TALIS. Ha sido muy placentero escuchar la versión de Manuel. Yo creo que lo interesante un poco es el contexto en que lo ha puesto, es decir, el contexto del malestar docente y la cultura escolar, que yo creo que han sido dos conceptos potentes, ¿no?, para un poco plantear el tema. Y un poco, claro, por un lado, la exageración de los periódicos con el tema de la disciplina, es que se llega a decir así: España tiene un problema de disciplina escolar, así ha salido en los periódicos. Y en cambio, por otro lado, el tema de la identidad docente y de la insatisfacción con su propia formación. Si tiene ahí una cara blanca, una cara negra de cómo hay que leerlo, ¿no? Y el desacuerdo con Andrea Schleicher, que era quien decía que un buen profesor además debe ser un buen psicólogo, un buen trabajador social, un buen mentor. Ha sido un bloque magnífico el del informe TALIS. Pues vamos a la pausa, ¿no? Vamos a la pausa.